El título de la reflexión del día de hoy es El hombre y la mujer que Dios usa. Si preguntáramos en la iglesia, ¿quieres ser usado por Dios? Sin duda que la respuesta sería sí. Pero surge una segunda pregunta y es, ¿está dispuesto a cumplir con los requisitos del hombre y la mujer que Dios usa? A la luz de la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y especialmente del pasaje que hemos tomado como base de nuestra meditación el día de hoy, que es Hechos capítulo 16, del 6 al 40, vamos a encontrar en este pasaje sin duda muchas características del hombre y la mujer que Dios usa, pero vamos a examinar 4 de ellas. Para poner en contexto, este capítulo 16 narra el segundo viaje misionero de Pablo, el cual llega hasta Europa y ahí funda en Filipos la primera iglesia. Sucedieron varios acontecimientos que nos hacen ver las características del hombre y la mujer que Dios usa. Me gustaría leer algunos versículos desde el versículo 6 hasta el versículo 15, parte de este pasaje de Hechos 16 del 6 al 40. Dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándonos, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Como dije antes, en todo el pasaje, hasta el versículo 40, encontramos varias características del hombre y la mujer que Dios usa en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Pero en este día vamos a examinar 4 de ellas. Diremos que en primer lugar, el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2 nos relata cuando el Señor pidió que Pablo fuera al campo misionero junto con Bernabé. Dice este versículo, y dijo al Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Interesante, Pablo con Bernabé eran pastor de la iglesia en Antioquía. Había un gran avivamiento. Dios había hecho cosas maravillosas y había levantado un grupo de líderes. Por cierto, en ese día estaban los líderes, los maestros, los evangelistas, quienes enseñaban la palabra, estaban reunidos ayunando y de pronto el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Inmediatamente el apóstol Pablo, sin titubear, dejando la comodidad de Antioquía y sin saber dónde iba, él hizo caso al Señor. El hombre que Dios usa es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aun cuando a veces no lo entendamos. Me impresionan mucho los versículos 6 y 7 de este pasaje que hemos leído en Hechos 16, donde dice que intentaron ir a Asia, pero el Espíritu Santo dice no les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Y luego cuando llegaron a Misia, otra ciudad, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hermanos, imagino que el apóstol Pablo antes de salir hacía una hoja de ruta por donde tendrían que ir.
Sin duda había razones de peso porque Pablo había incluido en su itinerario Asia y Bitinia. Posiblemente como hoy, mucha gente vivía en aquellos lugares. Eran puntos claves para la extensión del Evangelio. Pero es interesante que la palabra de Dios dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. Hermanos, yo creo que Pablo, conociéndolo un poco por las Escrituras, que era un hombre muy preparado, muy inteligente, era un hombre metódico, imagino que cada punto que él había pensado tenía una razón para ir allí. Tenía un plan muy minucioso, los lugares donde iría, pero el Espíritu Santo le prohibió. El versículo 9 dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí había un varón macedonio que estaba de pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo dice que enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es la guía del Hijo de Dios, más aún de aquel que quiere servirle. El hombre hace planes, pero Dios es el que tiene la última palabra. En este caso, Pablo dejó a un lado esos planes que él había hecho y siguió la voz del Señor, sabiendo, como dice aquí la palabra, dando por cierto que el Señor nos llamaba a otro lugar, en este caso Europa, para que le anunciáramos el Evangelio. Pablo estuvo dispuesto, queridos, a romper su agenda para escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. El plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. El Señor ve cosas que no podemos ver fácilmente. Y si somos sensibles a la voz de Dios, Él nos va a guiar de acuerdo a sus propósitos. La Biblia está llena de ejemplos como estos. Recuerdo en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 4 al 8, la vida de Felipe también. Él era pastor en Samaria. Tenía mucho, entre comillas, éxito en su ministerio. La iglesia estaba creciendo. Había muchas señales, milagros y prodigios. Y de pronto viene la voz de Dios y le dice que vaya al desierto. Muchas preguntas. ¿Por qué el desierto? Si aquí estamos haciendo bien las cosas. Hermanos, porque Dios tenía un plan. Dios podía ver aquello que Felipe no podía ver ni entender. En el camino de Jerusalén al África, a Etiopía, había un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios y no la entendía. Y Felipe fue. El hombre se convirtió y se bautizó. Y dice la Biblia que siguió gozoso su camino. De esa manera, el Evangelio llegó al África, como era el plan de Dios, que llegue hasta lo último de la tierra. El mandato era: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tenía un plan y para que su propósito sea cumplido usó la vida de Felipe. Hermanos queridos, no hay una demanda más grande y al mismo tiempo no hay lugar más seguro para la persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Es estar en el centro de su voluntad. Y muchas veces estar en el centro de la voluntad del Señor nos va a llevar a hacer cosas que quizás no hemos planeado u opuestas, como en el caso de Pablo, a lo que tenía pensado. Pero hermanos queridos, la voluntad de Dios siempre es la mejor. Cuando pienso en esto, de que el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún a pesar o sobre los planes que tenemos. Recuerdo que una vez, hace unos años, había que tener una reunión muy importante en la ciudad de Turbo. La iglesia se estaba organizando en ese tiempo en Turbo. Y con el superintendente, el reverendo Caicedo, habían hecho plan de visitar Turbo. Yo vivía en Ecuador en aquel entonces y sacamos un pasaje. Encomendé al pastor Teófilo conseguir un pasaje de Bogotá a Turbo. Yo compré Quito a Bogotá y se suponía que subíamos al avión y nos íbamos a Turbo. Era más o menos las 7 de la noche cuando llegué y fui al counter de la agencia
buscando mi boleto para Turbo y me dijeron que no había pasajes para mí. Entonces le dije, no puede ser porque yo tengo un número de reserva. Y buscaron y no había. Y me dijeron, la línea contigua, esa línea va para Turbo también, ahí puede conseguir. Y luego fui a la otra línea aérea y encontré que ya no había vuelos, ya no había pasajes, el vuelo estaba lleno. Esa noche estaba muy frustrado y tuve que quedar en Bogotá en un hotel. Y la reunión que tenía era muy importante, el plan estaba hecho, la meta era llegar a Turbo. Sin embargo, no pude llegar allá. Queridos hermanos, pasé el sábado en la noche y el domingo todo el día. Pero esos fueron días maravillosos. Dios había preparado un momento especial para tener un encuentro con Él. Dios me mostró cosas maravillosas que yo estaba descuidando y que necesitaba volver a hacerlas. Y era buscar la presencia del Señor. Buscar más que cualquier otra cosa el rostro del Señor. Y Él había preparado 2 días preciosos que cambiaron el rumbo de mi ministerio. Queridos hermanos, el plan del Señor siempre es mejor que el nuestro. El hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a dejar sus planes a un lado para hacer la voluntad del Señor. Pero hay otra segunda característica del hombre y la mujer que Dios usa, es aquel que está dispuesto a servirle en cualquier circunstancia. Imagino que cuando Pablo llegaba a una ciudad, hermanos, él investigaba sobre alguna posada digna, modesta, quizás no muy cara, y ahí se quedaba durante la estadía en esa ciudad. Como dice la palabra que hemos leído, los primeros días fueron días de reconocimiento, cómo era la ciudad, y quizás también para preparar la estrategia que él iba a usar en ese lugar. Y conseguía un lugar modesto para quedarse. Y dice la palabra de Dios que un día salió, dice, y se fue un día de reposo, fueron junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice, hablamos a unas mujeres que se habían reunido. En ese lugar había una mujer que era rica, dice que era vendedora de púrpura, ese colorante que usaban los reyes y la gente importante en sus ropas. Y de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios a su manera. Y cuando Pablo comenzó a hablarles, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y al final ella entregó su vida a Cristo. Pero no solamente ella, sino que llevó a Pablo a su casa para que fuera bautizada con toda su familia. Y la palabra dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad en mi casa y posad. Y es interesante cómo termina el versículo 15, dice, y nos obligó a quedarnos. Hermanos queridos, esta mujer, del gozo que tenía en su corazón y de la alegría que no podía expresar de otra manera, le dijo a los siervos de Dios, quédense con nosotros en casa. De ese lugar modesto quizás pasó a la mejor casa de Filipos. Y sin duda alguna, Lidia los atendió como reyes. En la mejor habitación, quizás les brindó comida, que tomaron un baño y les brindó todo lo que en aquella época era lo mejor. Pero dice el versículo 16, que un día que fueron a la oración, una muchacha judía que tenía un espíritu de adivinación y que era explotado por sus amos, dice que Pablo la liberó porque ella estaba endemoniada. Y por esta razón ellos fueron llevados a la cárcel, como dice el versículo 23 y 24. Y estos versículos dicen que después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, dice, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Lo puso en la peor celda. En aquel entonces las cárceles quedaban fuera de la ciudad y los ponían a los presos en el peor lugar por donde pasaban las aguas, desechos de la ciudad, con un olor terrible. Un lugar frío, maloliente. Y dice que
pusieron a Pablo allí en la cárcel, en la peor celda de aquella cárcel. Qué contraste, queridos. Después de haber estado en la mejor habitación, la mejor alcoba, con las comodidades que ellos tenían allí en la casa de Lidia, pasó a estar en las limitaciones más extremas. Pero, queridos, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Con este cambio tan drástico, me impresiona que el apóstol Pablo en el versículo 25 dice: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué? Porque Pablo no renegaba de su situación ahora. Había estado en el mejor lugar y ahora estaba en el peor lugar de la ciudad. Sin duda, había muchas razones, queridos. Pero creo que era porque estaban conscientes que el Señor estaba con ellos, que ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios y estaban dispuestos a servirles, cualquiera sean las circunstancias, aun si era necesario sacrificar sus vidas. Queridos, el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a servirle al Señor en cualquier circunstancia, e incluso llegar al sacrificio. Qué hermoso es saber esto, hermanos. Cuando estamos sirviendo a Dios, a veces vamos a estar en situaciones difíciles, de escasez, quizás de hambre, quizás de necesidad. Va a haber otro tiempo de bonanza, pero debemos ser como decía el apóstol Pablo: en todo y por todo estoy preparado para sufrir necesidad, para tener escasez, pero también para tener abundancia. Y él expresa ahí en Filipenses capítulo 13, el versículo tan conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, el hombre y la mujer que Dios usa está dispuesto a servirle cualquiera sea la circunstancia. En tercer lugar, la tercera característica del hombre y la mujer que Dios usa es aquel o aquella que puede discernir las artimañas del enemigo. Dice el versículo 16 al 18 que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí lo vemos a Pablo en la ciudad de Filipos, predicando este nuevo mensaje. Y qué mejor que tener a una mujer que era muy conocida, que era muy visitada porque ella adivinaba. Esta mujer dice que gritaba, iba detrás o delante de Pablo, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Me pregunto, ¿lo que esta mujer decía era verdadero o falso? ¿Dónde estaba el pecado? ¿Por qué Pablo se enojó tanto con esta mujer? El pecado era que el enemigo estaba tramando algo que podría distraer a todos los que escuchaban. El enemigo estaba tratando de decir a la gente: el Dios que predica Pablo y el Dios por la cual, o la fuerza o el poder por el cual esta mujer adivina, son los mismos. No somos contradictorios, somos socios en este trabajo, hermanos queridos. Muchas veces el enemigo va a actuar y va a traer de sacarnos del camino. A veces con aparentes cosas buenas, pero debemos tener cuidado, porque el enemigo no va a quedar tranquilo. Más aún cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, va a tratar de distraernos, va a tratar de desviarnos, con tal de sacarnos del camino. Dios no necesita la ayuda del enemigo para hacer su obra. El Espíritu Santo es suficiente para guiarnos a hacer la obra del Señor. Hace muchos años, cuando vivía en Lima, escuché la historia del gerente de una radio evangélica, la Radio del Pacífico. Y este gerente contó una historia que me impactó. Él dijo que estaban viviendo una crisis económica muy fuerte, que estaban a punto de cerrar la radio. Se reunió el directorio y estaban viendo formas cómo salir adelante, cómo pagar las deudas y continuar su ministerio.
dice que en el mismo momento que estaban ellos orando y buscando la solución, entró una llamada. Y esta llamada era del Club Hípico Peruano, que estaba proponiéndole a la Radio del Pacífico narrar las carreras de caballos que se realizaban los domingos por la tarde. Sin duda el gerente, sabiendo que eso no era correcto, le dijo que no estaban dispuestos a hacerlo, porque los mensajes que transmitía la radio eran mensajes evangélicos, mensajes espirituales, y no este tipo de actividades, menos cuando eran tipos de actividades que creaban adicción. El hombre hizo una contrapropuesta y levantó la cantidad que era suficiente para pagar todas las deudas y aún quedar con un saldo a favor. Pero él volvió a decir que después de una oración del directorio, discutieron la situación y dijeron que no podían vender el mensaje del Señor por unas monedas. Queridos, es muy fácil deslizarse del camino del Señor si no estamos atentos y siendo sensibles a la voz del Espíritu. Podemos deslizarnos aún haciendo cosas buenas. Podemos quizás caer en el activismo, pero alejarnos poco a poco del Señor. Como creyentes, como hijos de Dios que queremos servirles, hermanos, cuánto necesitamos estar sensibles a las artimañas del enemigo, que luchará por todos los medios posibles, desde los más descarados o escandalosos hasta los más sutiles, para apartarnos de la carrera, del camino correcto que el Señor nos ha planteado. El hombre y la mujer que Dios usa es aquel o aquella que puede discernir las artimañas del enemigo. Él no quedará tranquilo, Él tratará de distraernos y Él tratará de sacarnos del camino. Muchas veces, aún entre los mismos hermanos, aún en la misma iglesia, Él hará cosas para que nos desanimemos y no sigamos adelante en este camino. Pero tenemos que discernir las artimañas de este enemigo. Hemos visto en este día que el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, vimos que el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a servirle en cualquier circunstancia. En tercer lugar, es aquel que es sensible a las artimañas del enemigo. Y en cuarto y último lugar, es aquel que vive su ministerio o su vida, su servicio a Dios con una expectativa de victoria a pesar de las circunstancias. Me impresiona esta parte de la vida del apóstol Pablo, porque sobre los hechos circunstanciales que le tocaba vivir, hermanos, él siempre vivió su vida, vivió su servicio a Dios con una expectativa de victoria. Porque él sabía que el Señor tenía la victoria ganada. Y que cualquier cosa que pasara en su vida, en su ministerio, redundaría para el bien de sus hijos y de su ministerio. Él vivía lo que predicaba. Él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Oh, queridos hermanos, él sabía que el evangelio que él predicaba era poderoso. Y el poder, la palabra poder, viene esta palabra dinamis o dunamis, que significa dinamita. Es decir, la fuerza, el poder, la potencia, aquello que no hay nada más poderoso que la dinamita. El evangelio, él sabía que el evangelio que predicaba era poderoso. Pero también él sabía algo más. Él sabía que todas las cosas que le sucedían sería para bien de él y para la obra de Dios. Dijo en Romanos 8:28, sabemos, estamos seguros, estamos convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él sabía que esto era una gran verdad, aunque el contexto diga diferente. Él sabía que
esas cosas que le sucedían, hermanos, redundaría para beneficio de él y la obra que él estaba encomendado. Había algo en el evangelio que predicaba que lo hacía triunfalmente victorioso sobre todo lo que pudieran hacerle los hombres. Por eso es que él cantaba cuando estaba en la cárcel. Por eso es que él estaba confiando en Dios, que él le libertaría, aun cuando estaba encadenado, con los pies en el cepo, y sobrevino un grande terremoto. Él sabía que Dios usaría esas circunstancias para su beneficio. Ustedes conocen la historia. Este hombre preguntó en el capítulo 16 de Hechos, versículo 30, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Y Dios usó este evento. Dios usó esta cárcel. Si él no hubiera llegado a la cárcel, nunca el carcelero hubiera conocido a Jesús. Se hubiera bautizado con toda su familia. Queridos hermanos, el evangelio que predicamos es poderoso para transformar, hermanos queridos, vidas, para levantar su iglesia. Es hermoso ver cómo Dios hizo la obra a través de Pablo en esta ciudad de Filipos. Cuando él predicó junto al río, una mujer griega, una mujer rica como Lidia, aceptó a Jesús y con toda su familia se bautizó. Es hermoso ver cómo una mujer judía, pobre, esclava, hermanos, que tenía sus amos a quienes daba tanta ganancia, el Señor liberó a esta muchacha y levantó su vida de una manera diferente. Es hermoso ver cómo este carcelero romano de clase media, hermanos, fue tocado por el Señor. Fue transformado él y toda su familia. Hermanos queridos, el evangelio que predicamos es suficiente para todas las razas, para todas las nacionalidades, para cualquier estrato social, para cualquier posesión. El evangelio del Señor es poderoso para derribar cualquier acechanza del enemigo. Es poderoso para detener cualquier persecución política. Al final del capítulo 16, vinieron los soldados a decirle a Pablo, con la cárcel destruida, que él podía salir libre. Y él dijo, no, yo soy un ciudadano romano y me han puesto en la cárcel sin juicio. Que vengan los magistrados, que vengan los líderes a sacarnos. Y dice la Biblia que vinieron los líderes, los magistrados, y le rogaron a Pablo que saliera de la cárcel. Hermanos queridos, nada va a detener la obra de Dios. Qué hermoso es vivir nuestras vidas con una expectativa de victoria, sabiendo que lo que estamos viviendo ahora no es el fin, que Dios tiene un propósito para esa situación. Queridos hermanos, quiero terminar con la pregunta que hice al principio. ¿Quieres servir a Dios? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Sin duda, la respuesta es sí. Pero ¿estás dispuesto a cumplir con los requisitos del hombre y la mujer que Dios usa? Porque el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El hombre y la mujer que Dios usa es aquel que está dispuesto a servirle en cualquier circunstancia, en tiempo de bonanza y en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de necesidad. Y aquel que puede decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre y la mujer que Dios usa es aquel que puede discernir las artimañas del enemigo, que es sensible a la voz del Espíritu Santo para poder guiarle. Cuidado en este camino. Y el hombre y la mujer que Dios usa es aquel que vive con una expectativa de victoria a pesar de las circunstancias. Que podemos saber, queridos, que la circunstancia por la cual estamos viviendo no es el fin. Dios tiene control. El Señor está en el trono aún. Y Él tiene control de cada situación. ¿Quieres servir al Señor? En esta mañana te invito a que hagas un compromiso. Decirle, Señor, quiero servirte. Señor, quiero
hacer tu voluntad sobre mis planes. Quiero hacer tu voluntad. Que le pueda decir, Señor, ayúdame, Padre, para poder servirte, poder seguirte en cualquier circunstancia, en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo, porque tú nos fortalecerás. Tú puedes decir esta mañana, Señor, ayúdame, Señor, a discernir las artimañas del enemigo que van a hacer lo posible por sacarme del camino. No lo permitas, Señor, ayúdame a ser sensible a tu voz. Y finalmente, Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana con una expectativa de victoria a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.